Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 18. Y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el final del capítulo, aunque vamos a ubicarnos solamente en los versículos 15 al 20, pero vamos a leer vamos a leer hasta el final del capítulo. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20, nuestro sermón de hoy se titula ¿Qué es la disciplina bíblica? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y a todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Señor, te rogamos que bendigas tu palabra y la hagas prosperar en nuestros corazones, que encuentres terrenos preparados. Señor, pedimos que recibamos tu palabra con mansedumbre y reverencia, que podamos preparar el terreno como dijo el profeta Oseas y como dijo el profeta Jeremías. Haced barbecho para vosotros, para que tú puedas obrar y traer fruto en nuestras vidas. Necesitamos tu gracia para que la palabra no caiga al costado del camino. Gracias por instruirnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de iniciar esta serie que tenemos durante el mes de septiembre sobre la disciplina, porque vamos avanzando a través del año en diferentes temas de lo que son 9 marcas de una iglesia saludable. Y antes de iniciar esta serie sobre la disciplina de la iglesia, es importante clarificar algunos conceptos. Así nosotros podemos abordar el tema con la misma actitud con la que nosotros abordaríamos cualquier otro asunto de la palabra de Dios. Ese es el punto. Necesitamos abordar este tema y no encasillarlo en un lugar donde es un tabú, sino como cualquier otro tema de la palabra de Dios.
Y quiero mencionar 4 cosas por qué debemos hacer esto. Debemos tener la convicción de que aprender sobre la disciplina bíblica es útil. Porque Pablo menciona en 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Así que es importante que nosotros aprendamos sobre la disciplina porque es útil para nosotros, nos instruye. En segundo lugar, tenemos que recordar que practicar la disciplina sirve para demostrar nuestro amor por Cristo, porque Él dijo en Juan capítulo 14, versículos 23 y 24, el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mis palabras. Además, número 3, practicar la disciplina es una evidencia de que comprendemos lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo, como lo enseña Efesios capítulo 4 y el versículo 24 y versículo 25, que dice, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y finalmente, aunque hay más razones, debemos saber que obedecer la disciplina bíblica nos recuerda la importancia de examinar nuestra propia vida. Gálatas 6:1 dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que estas son simplemente 4 razones de las muchas que podríamos detallar aquí, de por qué necesitamos estudiar el tema de la disciplina bíblica. Bien, la pregunta obvia es, ¿qué significa disciplina? ¿Qué significa disciplina? Y podríamos pedir a todos que hagan una mención y expliquen o compartan lo que significa, pero estoy seguro que tendríamos una idea quizás no muy acertada bíblicamente de lo que significa la disciplina, pero con algunos ejemplos vamos a darnos cuenta que sí lo entendemos, pero quizá hemos desviado nuestra atención para considerarlo de otra manera, que incluye el enojo, que incluye el rechazo. La palabra disciplina aparece 6 veces en el Nuevo Testamento, 5 en el libro de Hebreos, 1 en el libro de Efesios y 1 en 2 de Timoteo, que es el texto que acabo de citar sobre la palabra de Dios que es inspirada, y ahora voy a mencionar por qué. Justamente en 2 de Timoteo 3:16, la palabra disciplina se traduce, en el griego, se traduce en el castellano como instrucción. La misma palabra que en otros lados se traduce como disciplina, en 2 de Timoteo 3:16 se traduce como instrucción. La razón de por qué está traducida de otra forma tiene que ver con el contexto en el que está dicha esa palabra o está utilizada esa palabra. Por eso es común asociar la disciplina con algo negativo. Pero es crucial entender que el significado original es positivo. Quiero que esto quede en nuestras mentes y nuestro razonamiento. El significado original de la palabra disciplina, no solamente en la Biblia, pero fuera de la Biblia, es un significado positivo que tiene que ver con instruir y entrenar. En pocas palabras, la disciplina tiene el objetivo de instruir y entrenar con el objetivo de conformar a un estándar. Y este aspecto positivo de la disciplina lo vemos, y aquí es donde nos vamos a dar cuenta, lo vemos en la instrucción a nuestros hijos. Ese es el punto. El propósito de instruir a nuestros hijos es conformarlos a un estándar razonable y educativo. Eso es básico en todos los hogares. Cuando un padre no hace eso, la Biblia dice, el que menosprecia la disciplina, a su hijo aborrece. Así que normalmente la disciplina paterna hacia los hijos
Significa que quieren conformarlos a un estándar razonable y educativo, pero detrás de eso hay un profundo amor por los hijos. Para los cristianos, obviamente, sin embargo, esta meta es aún más elevada que un contexto secular que simplemente adaptar a las personas o a los niños o a los alumnos a un estándar en un contexto secular. Pues nuestro deseo no es solo que nuestros hijos sean educados, sino que nuestros hijos sean salvos. Esa es la razón por la que nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Claro que no pensamos que enseñarle a no tirar la comida al piso lo va a salvar, pero detrás de esa educación hay una razón y hay un principio para los cristianos que no la tienen los padres seculares quizás. Nosotros queremos hacer lo que es correcto y amamos a nuestros hijos y por eso les enseñamos, no para que no nos hagan pasar vergüenza. La disciplina es en esencia positiva, pero sus efectos varían según la obediencia o según la desobediencia. Es positiva, pero los efectos varían según la obediencia o la desobediencia. Un hijo que obedece es recompensado de alguna manera, ¿verdad? Todos los padres hemos hecho esto. Un hijo que no hace lo correcto es corregido o castigado. ¿Quién no entiende esta dinámica? No obedeces, no vas a tener tal cosa o no vas a ir a tal lugar. Y cuando hablamos de castigo, no estoy hablando solamente de una paliza en la cola. Estoy hablando de que quizá no va a tal lugar. Los padres saben cómo usar eso, ¿verdad? Pero entendemos la dinámica. Es positivo, ayuda. Y en este caso, porque obedece, la disciplina se corresponde, le damos a nuestro hijo algo, le permitimos hacer algo, o lo abrazamos, o le reconocemos algo. Si no lo hace, entonces tiene consecuencias. Así funciona. Dijimos que hay que conformar un estándar. La disciplina tiene que ver con conformar un estándar. Queremos que nuestros hijos se conformen al estándar de la familia, al estándar del hogar, a lo que sea, pero principalmente queremos que conozcan a Cristo. ¿Cuál es el estándar que deben tener la disciplina en nuestras vidas y ya introduciéndonos en la iglesia? Pues el apóstol Pedro lo dice en 1 Pedro, capítulo 1, y en el versículo 13 hasta el 16. Conocemos este pasaje y dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Creo que no necesitamos extendernos mucho más para entender el asunto puntual del hecho que el estándar para la iglesia en cuanto a la disciplina bíblica tiene que ver con la santidad de Dios. Es claro. En un momento vamos a ver algo más acerca de esto. Ahora bien, estamos en Mateo capítulo 18 y para mí es sumamente revelador aprenderlo. Ha sido sumamente revelador estudiarlo, meditarlo de esta forma y quiero compartirlo con ustedes, que el contexto de Mateo 18 es sumamente importante. El contexto más extenso que es todo el Evangelio, pero luego el contexto de Mateo 18 nos va a ayudar a entender. Porque la santidad del reino es la clave de Mateo capítulo 18. Ahora, Mateo voy a ir de lo más lejos a lo más cercano. Vamos a ir acercándonos a Mateo 18, hasta llegar a los versículos 15 al 20. Pero vamos a empezar de afuera, la parte más externa. Mateo es el evangelio del rey. Es el evangelio del rey. Es el evangelio que espera al rey de los judíos. Es el evangelio que más citas del Antiguo Testamento utiliza porque fue dirigido a los judíos, que esperaban su rey, que esperaban su Mesías. Y la primera pregunta que encontramos sobre el rey está en Mateo capítulo 2, versículo 3. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque venimos para adorarle. ¿Recuerdan ellos? Los sabios de Oriente. ¿Dónde está el rey de los judíos? Luego el Sermón del Monte comienza indicando de quiénes es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Y el Sermón del Monte termina en Mateo capítulo 7, no en el versículo 21, pero el versículo 21 ya llegando al final, finaliza señalando quiénes no entrarán en el reino de los cielos. El Sermón del Monte es la esencia, es la credencial del libro de Mateo sobre las leyes del reino. Cristo vino a establecer su reino y el reino comienza en el corazón de los hombres y mujeres arrepentidos. Y según Mateo capítulo 13, versículo 38, la buena semilla son los hijos del reino. Así que a través de todo el Evangelio de Mateo vemos este sentido del reino de los cielos. El reino de los cielos no es el reino de los hombres. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús en Juan capítulo 18. No es de este mundo mi reino. Es el reino de Cristo, es el reino de santidad, es el reino establecido en los corazones de los hombres y de las mujeres a través del nuevo nacimiento. Luego, llegando casi al capítulo 18, estamos en capítulo 17, versículo 22, el rey anuncia su muerte y su resurrección. Versículos 22 y 23, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas el tercer día resucitará. Y dice la Escritura que los discípulos se entristecieron por causa de esto. Y entonces, en capítulo 18, versículo 1, después de anunciar la muerte de Cristo y después de hablar el Señor Jesucristo a Pedro que demandan de los hijos los impuestos y no de los extraños, luego de enseñar esto, surge la pregunta de los discípulos en capítulo 18, versículo 1, dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Es interesante que después de la muerte de Cristo, después del anuncio de la muerte y resurrección de Cristo, ante la expectativa, porque ellos no entendían lo que iba a pasar, ante la expectativa de este hecho, ellos comenzaron a hacerse estas preguntas de manera equivocada, lo sabemos, porque buscaban un lugar, una posición, pero comenzaron a hacerte esta pregunta, y Jesús ya les había enseñado la importancia en el Sermón del Monte, la importancia que reviste el reino de los cielos. Las primeras consideraciones o las primeras comparaciones que Jesús hizo sobre el reino de los cielos y sobre los hijos del reino en el Sermón del Monte es que son sal y que son luz. Y puntualmente, cuando habla de que los hijos del reino son la luz de este mundo, es para que puedan glorificar a Dios, para que los hombres vean las buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. El propósito de los hijos del reino es honrar a Dios y vivir en una vida de santidad y una conducta que honre a Dios porque muestran que el reino está en sus vidas. Viven una vida de santidad. Así que el punto para comenzar es que a menos que entendamos la santidad del reino, no vamos a entender el tema de la disciplina en Mateo 18, versículos 15 al 20. Necesitamos entender la santidad del reino. Cristo vino a establecer su reino. Cristo vino a hablar de este reino y este reino no es como el reino de este mundo. Es un reino de santidad, es un reino de transformación, es un reino que hace a los hombres y mujeres nuevas criaturas, viven para la gloria de Dios, se conforman al estándar de Dios, que es la santidad de Dios, como leímos en 1 Pedro, capítulo 1. Entonces, cuando hablamos de la disciplina, y ahora puntualmente, ahora quiero mencionar algunas cosas antes del versículo 15, quiero que noten que la disciplina es una evidencia de un pueblo santo. El establecerse y el conformarse al estándar santo de Dios, la disciplina es parte de un pueblo santo. Entonces la disciplina de la iglesia no se entiende, ni se valora, ni se practica con el espíritu correcto de obediencia, a menos que veamos la santidad de Dios. Por eso es que hay tantas iglesias con tantas limitaciones y con tan mal testimonio, porque no se tiene en cuenta la disciplina bíblica, porque se considera como una falta de amor, porque se considera como que todos somos pecadores y bueno, algunos
va a tener una falta, otro, y vamos a mover el avispero y todo este tipo de cosas, pero esto no es el principio bíblico. Es el reino de los cielos, es la santidad de Dios, y la santidad conviene a tu casa. Cristo hizo esto cuando empezó su ministerio. Si bien los judíos en su religiosidad estaban equivocados en cuanto a su religión, el templo estaba allí y Cristo entendió esto, y para que sus discípulos vean lo que pasaba, tomó un látigo o algo hecho en ese tiempo. O sea, lo que tomó Cristo era algo hecho con telas y no un látigo de cuero como el de Indiana Jones, pero tomó algo hecho así casero y empezó a voltear las mesas y todo, y los discípulos se acordaron: el celo de tu casa me consume. Vengo a establecer el reino, me consume el celo de la casa de Dios. Y eso es porque tenemos que ver la disciplina en este contexto, porque Cristo no disocia el reino de los cielos en Mateo capítulo 18. No solamente que no lo disocia, lo incluye y comienza a hablar de esto. Ese es el punto. Israel debía saber esto, pero no lo hizo. Israel debía ser un pueblo santo. Éxodo capítulo 19, me seréis un pueblo de sacerdotes. El pueblo dijo: lo vamos a hacer, que Dios nos diga lo que necesitamos hacer. No lo van a poder hacer, sí lo vamos a poder hacer. ¡Pum! Los mandamientos, las tablas, no pudieron. No fueron un reino de sacerdotes. Pero ahora el pueblo de Dios es un reino de sacerdotes, para anunciar lo que dice el apóstol Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El contexto de 1 Pedro 2, 9 y 10, que es un contexto donde la palabra de Dios ha sido sembrada en los corazones, inmediatamente dice: sí, somos real sacerdocio, somos pueblo adquirido por Dios, pero hemos sido recibidos a misericordia. Quiero resaltar esto porque al final del sermón simplemente voy a hacer una mención de la parábola que leímos en Mateo 18. Fuimos recibidos a misericordia. La iglesia es un reino de sacerdotes. Y la iglesia es responsable por mantener el estándar del reino de los cielos, que es la santidad. Ahora observen, vemos la disciplina como evidencia de un pueblo santo, pero observen ahora la naturaleza del reino explicada a través de un niño. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?, dice el versículo 1. Y ahora en el capítulo 18 ya hay una clara demostración cómo es su reino. ¿Y cómo es el reino de los cielos? Nos vamos a sorprender, porque Cristo nos sorprende muchas veces. Cuando quiere hablar de cómo Dios cuida a su pueblo y cómo Dios guarda a su pueblo, él usa una gallina que cuida a sus polluelos en Lucas 19. Nos sorprende. No habla de una nave interestelar, dice una gallina. Y ahora cuando quiere hablar de la grandeza del reino de los cielos, usa un niño. Para Cristo, obviamente hay un simbolismo aquí, porque dice: de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no dice si no os volvéis niños, y babeando y haciendo, y ahora el mundo dicen que ahora empezaron a usar chupete, la gente grande, increíble. Pero no es eso, como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Otra vez la menciona allí, no entraréis en el reino de los cielos. Y su punto principal es que la gente en su reino es como niños. La gente en el reino de los cielos es como niños, es absolutamente dependiente de otra autoridad. No son inocentes, porque ninguna persona es inocente, pero son absolutamente dependientes de la autoridad de alguien mayor, y así son las personas. Por eso habla de la humildad, por eso habla de sujetarnos, de la obediencia, de mantenernos en lo que Dios quiere. Pero para Cristo, lo que está simbolizando y lo que empieza a decirle a los discípulos, para Cristo, y estamos acercándonos cada vez más en el círculo a Mateo 18:15, para Cristo estos niños y estos pequeños son muy importantes. Fíjense, primero entran al reino de los cielos como niños.
Versículos 3 y 4. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Está claro que está hablando del reino. Pero luego en versículos 6 o 5 al 9, que no vamos a leer, Cristo enseña que estos pequeños deben ser protegidos como niños. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Con esa ilustración lo que Cristo está diciendo es lo siguiente. Imagínense si esto es lo mejor, lo que será lo peor. ¿Me explico? Si mejor es una piedra de molino, imagínense lo que sería realmente si alguien hace tropezar a uno de estos pequeños. Sí, los tropiezos van a venir, el mundo, pero cuidado con esto. No solamente hacia afuera, sino si sos un niño, tené cuidado si tu mano te es ocasión de querer cortarla, si tu ojo te es ocasión de querer sacarlo. Porque mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, allí la vida es una comparación con el reino de los cielos. De hecho, en el capítulo 18 hay 10 menciones al reino de los cielos, incluyendo la palabra vida. O sea, está completamente enfocado en el reino de los cielos y eso es donde se incluye la disciplina. Entonces, deben ser protegidos como niños, versículos 5 al 9. Deben ser cuidados como niños, versículos 10 al 14. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. El Hijo del Hombre no vino para salvar, ha venido para salvar lo que se había perdido. Y luego comienza a hablar de las ovejas descarriadas. La que se pierde, la oveja descarriada, las 99 que deje, la descarriada. Y luego habla de que si la encuentra, se regocija por aquella que encontró más que por las 99 que no se descarriaron. Y usted utiliza 3 veces la palabra descarriarse. Presten atención porque en Lucas esta parábola no habla de descarrío. Y ahora, luego voy a mencionar por qué. Entonces, la entrada al reino de los cielos es como un niño, los niños deben ser protegidos, versículos 5 al 9, los niños deben ser cuidados, versículos 10 a 14, y ahora sí, llegamos al punto, versículo 15, donde siguiendo el mismo contexto, lo cual sabemos que debemos hacer, los niños deben ser disciplinados. Deben ser disciplinados los niños. Los hijos del reino deben ser disciplinados. Y luego, lo que ya leímos, versículos 21 al 35, nos recordará que deben ser perdonados como niños. Así que esa es la naturaleza del reino explicada a través de la niñez, a través de un pequeño, que incluye la disciplina bíblica porque los niños deben ser corregidos. Y quiero simplemente mencionar un poquito más atrás, ahora otra vez, por qué el peso de la parábola de la oveja perdida con relación a la disciplina. Claro que es una parábola conocida y como dije, en el Evangelio de Lucas la tenemos, es justo antes de la parábola, está la parábola de la oveja perdida, está la parábola de las 10 dracmas y luego viene la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Están todas seguidas. Pero ¿a quién se dirige esa parábola? No se le dirige a los discípulos. En Lucas se le dirige a los fariseos, a los religiosos. Por eso habla de la oveja perdida. Pero aquí que se refiere a los discípulos, habla de la oveja descarriada. No es lo mismo. Por lo menos en el propósito del contexto de lo que quiere enseñar. Uno es una oveja perdida y hablamos de una persona sin Cristo. Y acá hay una oveja descarriada y no hablamos de una persona que no está, por lo menos en el momento, que no conoce el Evangelio. La parábola de Lucas, en pocas palabras, es evangelística. Pero la parábola de Mateo sobre la oveja perdida es pastoral. Es pastoral. Por eso Mateo es claro que se enfoca en la descarriada y no en la perdida, como Lucas, porque Cristo quiere abordar ahora el tema de disciplinar a la oveja descarriada. Es claro. Entonces,
Sabemos que Cristo está queriendo conectar esto porque el versículo 15 comienza con una expresión de conexión, por tanto. O sea, no está diciendo, por tanto, por esta razón, va a conectar la disciplina bíblica con la oveja descarriada. ¿Ah? Y en general con los niños. Entonces, ahora sí, ¿cómo conducirse cuando un hermano o hermana está en peligro por causa del pecado? Y yo voy a destacar 6 cosas, porque no estamos haciendo un estudio exegético no estamos estudiando el Evangelio de Mateo, estamos tomando un tema de la disciplina, entonces no puedo parar en todos los versículos y explicar cada cosa. Suficiente para que entendamos qué es la disciplina bíblica. El contexto que nos ocupó todos estos minutos era muy importante, pero ahora vamos a ver a grandes rasgos cómo conducirnos cuando un hermano o hermana está en peligro de pecado o se descarría o está descarriándose. Voy a destacar estas cosas por orden. Primero tenemos que entender el lugar de la disciplina. En versículo 17 dice, si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bien, la iglesia. Pero la iglesia, mencionada 2 veces en versículo 17, no es la iglesia como nosotros la conocemos en el Nuevo Testamento. Por una razón obvia, la iglesia todavía no estaba establecida, pero sí como la conocemos hoy día, con las iglesias locales. Pero sí, el principio se aplica porque lo que está diciendo, la palabra eclesia, es una palabra que habla de un grupo de personas congregados, llamados fuera y congregados con un propósito principal. Entonces, eso es lo mismo para las iglesias locales. Por eso nosotros aplicamos. Pero para entender esto, Cristo no está refiriéndose a la iglesia local de una ciudad u otra, porque no estaba establecida. Pero donde están creyentes, eso es una eclesía. Y allí estaban los discípulos. Y entre ustedes, si pasa esto entre los discípulos de Cristo, esto es lo que tiene que hacer. La eclesía, el grupo de personas creyentes, tienen que actuar. Lo anticipa probablemente, pero la idea es un grupo de personas redimidas. Eso para entenderlo. Eso es donde ocurre. ¿Por qué digo eso? Porque la disciplina no puede salir fuera de las paredes de la iglesia local. 1 Corintios 6 lo dice. Nosotros no podemos ir a los incrédulos, a los tribunales, para poder tratar un tema que ocurrió dentro de la iglesia, de pecado. Le reprende y le dice, ahora ¿sabes qué? Voy a ir a presentar una denuncia por difamación y lo voy a presentar en la policía. Y le llega una carta, documento, le dice por difamación porque... ¿Y qué pasó? No, porque él me dijo, ¿y dónde se lo dijo? En la iglesia, me dijo que yo no me congregaba mucho como tenía que congregarme, no me gustó que me dijera eso. Y le va y le cuenta a las autoridades, no tiene nada que ver. Se trata dentro del seno de la iglesia. Ese es el propósito. Número 2, el propósito de la disciplina. Observa en versículo 15. Por tanto, si tu hermano, no es un perdido, es un creyente, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Ganar al hermano. Ese es el punto clave que no hay que perder de vista. Ganar al hermano. Muchas veces el mal concepto de la disciplina, de castigo, de enojo, es sacar al hermano. Sacarlo de en medio. No quiero más problemas. Pero otra vez, entendamos el concepto de ganar aquí, porque es el primer versículo después de la parábola de la oveja descarriada. ¿Por qué el pastor va a buscar a la oveja descarriada? Pobrecita la oveja. Está perdidita, está sufriendo la ovejita, la voy a buscar. ¿Por qué el pastor va a buscar a la oveja perdida? Porque es plata. Pierde plata. Por más frío que parezca, pero pierde plata. Claro que Jesús lo usa en otro contexto, hablando de que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Pero en ese sentido es ganancia también, porque Cristo dijo, ¿de qué aprovechar al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? El alma tiene peso. O sea, la palabra ganancia, que es una palabra del mundo económico. Cuando habla de ganar a tu hermano, habla de una ganancia no económica, pero tiene una ganancia redituable. ¿Cuál es la ganancia? Bueno, no solamente porque es un hermano que lo necesito a mi lado, sino también porque ese hermano, de acuerdo a la Escritura, tiene dones. Y esos dones son para el servicio de la iglesia. ¿Verdad? Todos tenemos dones.
Uno por lo menos, si creímos en Cristo, tenemos un don espiritual para ministrar. Y cuando ese hermano es perdido, la iglesia pierde. La iglesia pierde. Hay un valor importante en el hermano que se descarría. Entonces, ¿qué perdemos y qué queremos ganar? Y ahí es donde yo tengo que ver que la disciplina es positiva, porque yo quiero recordar el valor que tiene cada hermano en Cristo. Tiene un valor para Cristo y tiene un valor para la iglesia local. Si habláramos, y más adelante seguramente lo veremos en el tema, si habláramos de un contexto más amplio de la disciplina, sabemos que siempre se sufre con la disciplina, pero es necesaria. Y tenemos muchos casos en el Nuevo Testamento, resueltos y no resueltos. No resueltos desde el punto de vista que uno quiere, pero sí resueltos desde el punto de vista que Dios quiere, como Tito capítulo 3. Al hombre que rechaza después de una demostración, deséchalo, pues se ha pervertido. ¿Duele? Claro que duele, pero es lo que la Biblia enseña. Entonces, el lugar de la disciplina es la iglesia, el propósito de la disciplina es ganar al hermano, el enfoque de la disciplina, ¿cuál es? Bueno, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. El enfoque es el pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es errar al blanco, pero no errar porque uno le está errando simplemente. Errar voluntariamente. Los hombres no es que tratan de apuntar y darle al blanco, no quieren ni darle al blanco. Ese es el pecado. Y la idea es que Dios ha sido ofendido. Dios es quien define el pecado, no nosotros. Entonces necesitamos no perder de vista esto al iniciar un proceso de disciplina, porque no son mis pareceres u opiniones de lo que tendría que ser. Hay que destilar y descubrir el principio por el cual se llama un hermano a la disciplina. Es decir, no es que pensás diferente a mí, sino detrás de eso, ¿qué hay? Hay una resistencia a la Escritura, hay una resistencia a la autoridad, hay una resistencia a lo que la Biblia enseña. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Es decir, quiero que pintemos los bancos blancos. Pero el pastor dijo, y la iglesia pusimos acuerdo, lo vamos a tener barnizado. A mí no me importa lo que dice el pastor. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿La pintura? ¿O cuál es el problema? El problema es la falta de sujeción. Porque finalmente si lo pintamos de blanco no interesa. El problema está allí detrás. Entonces tenemos que descubrir cuál es el pecado. Y nosotros necesitamos descubrir y discernir claramente lo que se señala como pecaminoso y no lo que a mí me parece que está mal. Tengo que tener en claro, tengo que conocer la Escritura para decir, esto no está bien, esto no es correcto. Mirá, hermano, lo que la Biblia enseña. El enfoque de la disciplina es el pecado, no mis opiniones, no mi forma de ver las cosas. No, eso no tiene nada que ver, no mi personalidad. Cualquier pecado, no hay grandes pecados o pequeños pecados. Un poco de levadura leuda toda la masa. Dios le dijo a Israel, cuidado con la levadura, salgan sin la levadura de Egipto, no se la lleven porque después se están llevando un problema. Básicamente en una ilustración en el libro de Éxodo. Ahora, hay un asunto interesante y eso es donde a veces es bueno mirar otras versiones de la Biblia. Pues la versión de la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia de las Américas y los manuscritos, porque las traducciones de la Biblia siempre hay una mejor apreciación y hay algunas que tienen más exactitud en una en otra. La Reina Valera es excelente, pero la mayoría de los manuscritos más antiguos no contienen la expresión contra ti. Y esto hace una gran diferencia. No es lo mismo leer, por tanto, si tu hermano peca, repréndele, que leer, si tu hermano peca contra ti, repréndele. ¿Entendemos la diferencia? Si peca contra mí, ¿quién es responsable de hablar con la persona? Yo. Si peca, ¿quién es responsable de hablar? Cualquiera que lo ve. Cualquier persona que lo ve. Y ese es el punto. Ahora, uno puede pecar de forma directa o puede pecar de forma indirecta. Puede pecar de forma directa porque me ha ofendido a mí, o puede pecar de forma directa porque no se congrega o porque tiene otra situación y está llevando un mal testimonio. Y es en forma indirecta, no está afectando directamente a una persona, pero está afectando al cuerpo. Y el principio es
que está descarriado, está en pecado. Pero el enfoque es, la disciplina es el pecado. Y tengo que saber quién tiene que hacerlo. Ahora, número 4, la disciplina es un mandato personal. No habla de pastores, no habla de líderes. Si tu hermano peca, los pastores son hermanos de los hermanos en Cristo y los hermanos en Cristo son hermanos de los hermanos en Cristo. Todos somos hermanos en Cristo. Y acá dice el hermano que peca contra ti. Entonces, ¿qué dice? Ve, observen los verbos, ve, repréndele, luego dice, toma a un otro consigo. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Son todos mandatos, no es algo optativo, no es algo para pastores o líderes. Es algo que hace el que lo ve, la persona que lo discierne. ¿Y sabe quién es esa persona? ¿Sos vos o soy yo? Vas y le dices, estando tú y él solo, si te oyere, ¿qué significa eso? Que le estás hablando, le estás diciendo algo. No, lo ves y le decís, che, ¿viste? Fulano, ¿te parece a vos que de ese tipo de cosas que inicia qué? Inicia el chismerío. Inicia el chismerío. Observen y escuchen lo que dice el libro de Levítico, en el capítulo 19. Dice así, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová, wow, chisme y atentado es tremendo, ¿no? Y luego dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. O sea, ya tienes un problema que si vos lo ves y no hablas, estás participando de su pecado. Y luego dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, y aquí viene el primer y grande mandamiento, el segundo es semejante, el segundo grande mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. En ese contexto está el tema de reprender al prójimo, en que lo estás amando. Y esta es la idea aquí también. Y es ir, le dice, ve y repréndele, eso es un mandato tanto como amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandato tanto como maridos amad a vuestras mujeres, es un mandato tanto como esposas estad sujetas a sus maridos, es un mandato tanto como hijos obedeced a vuestros padres, es un mandato tanto como padre no exasperéis a vuestros hijos, es un mandato tanto como Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato, ve, vos tenés que ir, no es optativo, es tu responsabilidad. ¿Y por qué? Porque el Antiguo Testamento ya lo anticipaba, Levíticos que leímos recién. Número 5, el mecanismo de la disciplina. ¿Cuál es el mecanismo de la disciplina? Es exponer el pecado. Esta es la idea de la palabra reprender en versículo 15. Ve y repréndele. Si no te oyere, va con dos y ¿qué hacen? Repréndele, porque si no oyere, habla de palabras. La palabra reprender allí es sacar a la luz, es la misma que está en Efesios capítulo 5, versículo 13. No participéis de las obras infructuosas, sino más bien reprenderla, porque todo lo que manifiesta, todo lo que es oculto se hace manifiesto por la luz, porque la luz manifiesta todo. Así que la idea de reprender es exponer, es sacar a la luz. Y con palabras uno tiene que decir, mirá hermano, y cuanto menos vueltas posible, mirá hermano, hermana, esta situación que yo veo no está bien en tu vida porque hay engaño, hay mentira. Yo noto que has tenido orgullo, has respondido mal, fíjate lo que pasó, no estás congregando, no estás cuidando tu vida espiritual, me preocupa esto, yo lo veo, lo observo, lo pongo en la luz. Y por supuesto, esto de la reprensión, de poner a luz, sacar a la luz, es el asunto más difícil. No ocultamos esta realidad. Es difícil, tanto si uno no conoce a la persona, no tiene tanta confianza, porque ¿qué espera? ¿Cuál es la respuesta? ¿Y vos qué tenés que venir a decirme a mí eso? ¿Y quién sos vos para decirme? ¿Vos no mirás tu vida primero? ¿No dice la Biblia que tenés que mirar la paja primero en el tronco, en tu ojo, antes de mirar la paja en el ojo ajeno? ¿Qué te pasa? Pero si lo conoce, si sí conocemos a la persona, también es difícil porque nos da temor. Nos causa temor. Y detrás de todo esto está el pecado también. ¿Por qué nos causa temor? Y porque no nos gusta que nos lleven la contra, que nos digan algo, que nos vean diferente a lo que queremos que nos vea la gente. Pero otra vez, ¿cómo solucionamos eso?
¿Cómo solucionamos la confrontación, la reprensión en amor? ¿Cómo lo solucionamos? Cuando vemos el contexto mayor, que esto es el reino de los cielos. No se trata de mí. Yo no tengo derecho a hacer lo que a mí me parece. Número 6, el proceso completo de la disciplina. Primero solo, después con uno, después dos más y después la iglesia. Porque dice el versículo 15, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Son testigos, no jueces. Quiero que vengas conmigo, porque yo necesito, tengo un interés, tenemos que ganar a este hermano. Tengo un interés genuino, tengo que ganarlo. La meta es ganarlo, no probar mi punto personal. Quiero que vengan, porque quiero hablar con el hermano y quiero que me digan si yo estoy equivocado o si realmente el hermano está en falta. Quiero saber, ¿pueden oír lo que yo oigo cuando él responde, las excusas que da? ¿Escuchan lo mismo que yo? ¿Estoy no viendo algo que es obvio y tengo alguna actitud personal con la persona? ¿Qué pasa acá? Ese es el proceso de ir con uno, de ir con dos y finalmente a la iglesia. Es lo que está dando. 2 o 3 testigos era un asunto de la ley. Cristo mismo lo dijo. No había testigos, pusieron testigos falsos. Entonces toda la iglesia, todo el grupo de personas son las que finalmente completan el proceso de la disciplina. Y observen, no se pueden tomar represalias. ¿Qué es lo que se espera de la persona descarriada? Versículo 15, si te oyere. Versículo 16, si no te oyere. Versículo 17, si no los oyere. Versículo 17, y si no oyere a la iglesia, ¿qué es lo que se espera de la persona? Que oiga. Es la primera cosa que nosotros esperamos de alguien que recibe una disciplina. ¿Qué padre no ha hecho? Va una, van dos, mis hijos, la tercera, ya está. La tercera ya era, no es que la cuarta, la tercera. Pero esas 3 veces era escuchar lo que te estoy diciendo. Espero que escuches. Si respondía, listo, ya está. Oír es lo que se espera de la persona descarriada. Tiene que ver oír tiene que ver con responder de forma positiva. Y finalmente, eso mismo, ese rechazo a escuchar, es lo que determina cuál es el calificativo con el que se considera el descarriado. Jesús utiliza aquí la expresión tenle por gentil y publicano, porque viene al primer punto, personal, ya no es plural, tenle, no ténganlo, tenle por gentil y publicano, porque está volviendo al punto de lo personal, tenle por gentil y publicano. Y Jesús utiliza una denominación aquí que era muy común para los judíos, que era una denominación de desprecio. Básicamente, los gentiles eran los que no eran judíos y los publicanos eran los judíos vendidos al gobierno romano que le cobraban a sus propios compatriotas los impuestos. Era lo peor de lo peor. Pero ¿qué pasaba con los gentiles y publicanos? No tenían acceso a la comunión. No podían entrar en la comunión, no podían estar ni en la sinagoga, ni podían estar en el templo, ni podían acercarse a tener comunión. No eran personas agradables para tener comunión. Esa es la idea. Entonces, mientras no hay una respuesta acorde a la exhortación, la persona se la considera fuera de la comunión. Entonces, la palabra excomulgar, que parece una palabra terrible, y es una palabra triste, pero la idea detrás de esto es, no podemos tener comunión, y hay mucho más en el Nuevo Testamento sobre esto, que seguramente vamos a mencionar, pero no puedo tener comunión, no podés estar en la comunión. Versículo 18, cuando observen ahora algunas cosas rápidas, versículos 18, 19 y 20, versículo 18, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Lo que está diciendo aquí es que cuando la iglesia está de acuerdo, por eso llega al punto de la iglesia, cuando la iglesia está de acuerdo, el cielo está de acuerdo. Si el proceso fue bíblico y honesto, así se debe considerar. No es el proceso bíblico honesto, la iglesia decide la disciplina y después pasa toda la semana pero no sé. No, pará, la iglesia definió y dice, lo que ustedes atan, atado en el cielo. Yo estoy de acuerdo, esa es la iglesia. Dios está de acuerdo. Ese es el punto.
Versículo 19, observen, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Qué texto, ¿eh? ¿Cuántos han sacado este texto de su contexto? Y lo han usado para que, no importa, somos 2 o 3 y el Señor está en medio de ellos. Hay un coro antiguo que quédate, Señor, con tu bendición, tú lo prometiste donde están 2 o 3. Está hablando de la disciplina. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se ora por el descarriado? Es uno de los textos más mal interpretados, pero en el contexto está diciendo, nos ponemos de acuerdo, porque lo que está diciendo es que en el proceso de la disciplina, obviamente hay oración, obviamente hay dolor, obviamente hay temor, pero tiene que haber oración. Y por supuesto el versículo 20 es la presencia de Cristo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La presencia de Cristo es la fuente de autoridad. Jesús dirá que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en Mateo 28, 20. La presencia de Cristo es la fuente de autoridad. Finalmente, yo estoy allí en medio de ellos. ¿Duele? Duele. ¿Angustia? Angustia. Bueno, el hermano no está, pero ¿quién está? Está Cristo en medio. Y ahora, para ir terminando, quiero mencionar cómo se puede dar el asunto por terminado con disposición a perdonar. Porque observen que Pedro naturalmente hace la pregunta. La pregunta de Pedro ahora no es una pregunta de cómo hacemos el proceso de otra manera. La pregunta de Pedro es, se le acerca y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Pedro lo tenía en claro. Que peque contra mí hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bueno, 7 es el número de la perfección, 70 veces 7 era una forma de expresar y decir infinitas veces. De eso se tratan los versículos 21 y 22. Y no nos vamos a detener porque quiero finalizar considerando el peso de la última parábola, que es el broche de oro para entender por qué debemos perdonar al ofensor, que pide perdón, obviamente, ¿no? No es que disciplinado dice, bueno, no vengas, no puedes estar, pero te perdonamos. No. Dios sabe eso. Y otra vez no está hablando de si es salvo o no es salvo. Hay un atisbo aquí de entender, al usar gentil y publicano, hay una idea de entender que quizá esa persona que estaba en medio, que era parte de las ovejitas, no era una oveja. Sabemos que esto en la Biblia es evidente. Cuando Cristo habla del reino, dice que estaban las bodas en el reino y había uno que estaba dentro de la boda y no estaba vestido con ropa de bodas. Digo, ¿qué está haciendo acá adentro? O sea, muchas veces esto puede aparentar algo, pero vamos a decir que la persona es cristiana. Entonces, noten cómo Jesús introduce la parábola. Ya vimos que el por tanto del versículo 15 relaciona con la parábola de la descarriada. Ahora en versículo 23, por lo cual relaciona ¿a qué? A la disciplina. Está todo conectado. La parábola asume que los discípulos de Cristo, no los apóstoles de Cristo, los discípulos de Cristo, que llega hasta el día de hoy, son personas que perdonan. Y lo que es interesante en esta parábola, otra vez dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Toda esta parábola del perdón comienza con la iniciativa de Dios. Porque finalmente, cuando vos te considerás un cristiano o una cristiana, tenés que recordar que vos no hiciste nada, ni tomaste la iniciativa para ponerte de acuerdo con Dios, porque la Biblia dice que cuando éramos enemigos de Dios, éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Dios ha tomado la iniciativa y básicamente lo que nos está diciendo es porque Dios ha perdonado primero, se espera que nosotros también perdonemos. Por eso la pregunta de Pedro en versículo 21 está fuera de lugar. ¿Por qué está fuera de lugar?
Porque la idea de Pedro es que está haciendo cuentas. Sí, pero, sí, pero, sí, pero. Y yo no sé si, y quizá esto, y pero. ¿Y qué querés que haga? Que te agarre así y te diga, mirá, ahí dice, te pido perdón. ¿Qué querés que haga? No, Pedro está calculando. Como decimos, le está buscando el pelo al huevo. No, no es así. En realidad, la persona que sigue haciendo cálculos y dice, no, yo lo perdono. Sí, yo lo perdoné. ¿Han escuchado eso? Con las palabras dice una cosa, con el cuerpo dice otra. Sí, yo lo perdoné, pero lo que realmente está diciendo es que en realidad no lo perdonó nada. Me pasa a mí, con mi esposa. Yo hacia mi esposa y mi esposa hacia mí. No, está bien, sí, está bien. Sí. No, pará. Una sonrisa. ¿No? ¿Olvidamos el asunto? Bien. Adelante. Un beso, lo que sea, y seguimos adelante. Sí, pero a mí no se me pasa tan rápido como a vos. Pero está bien. Somos pecadores. Pero miren, hermanos, la parábola habla de la inmerecida gracia de Dios que perdona a su pueblo más de lo que jamás pudieran imaginar porque son incapaces de saldar la cuenta. Observen, a como no pudo pagar, dice, le debía 10.000 talentos. ¿Saben cuántos son 10.000 talentos? Billones, quintillones, centillones y todo lo que puedan imaginar. Nunca en su vida podría haber pagado la deuda. A dice, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Fíjense, todo tenía que vender. La esposa, los hijos, todo, absolutamente todo. No se puede saldar la deuda. Quiero que noten la repetición de todo en versículo 26. Entonces aquel siervo postrándose le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Sabe que esto ya está revelando que la persona no entiende lo que es el perdón? Porque no tenía con qué pagar, no iba a poder pagar nunca. Y cuando dice yo te lo pagaré todo, es la persona que dice, yo Señor voy a hacer las cosas bien, yo voy a hacer las cosas bien. Entonces, eso no es gracia. Eso es seguir pensando que vos la vas a poder hacer bien. Y no es así. Eso habla de nuestro pecado. Versículo 32 habla de nuestro olvido. Entonces llamándole a su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Porque me rogaste. Es el problema de la falta de perdón, es que olvidamos toda aquella deuda que se nos perdonó. Lo olvidamos. Pedro habla de que tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No tiene ni idea de lo que ha sido perdonado. Cantamos hoy, me ministró un montón, la canción, Perdóname. Porque aunque lo cantamos sabemos que ni entendemos. Haberlo postergado al Señor y lo volvemos a hacer y entra esa sensación de otra vez lo mismo. Bueno, yo hago lo que dice Miqueas capítulo 7. La ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí porque aunque caí me levantaré. Y aunque muera en tinieblas, Jehová será mi luz. Y voy a levantarme otra vez. Pero es cuando nosotros captamos que esto es, yo no lo puedo pagar. No lo puedo pagar. Todo. Y luego, versículo 34, todo de vuelta, pero con la memoria refrescada. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Y ahora noten, para finalizar, observen que Jesús, en versículo 35, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y quiero hacer una breve analogía en este punto, después de la parábola. Cristo hace la conclusión en versículo 35. En el Antiguo Testamento, cuando David pecó con Betsabé en adulterio y luego mató a su esposo Urías, encubrió ese pecado, estaba absolutamente fresco como una lechuga, vino el profeta Natán y le presentó una parábola.
y le dijo, había un hombre rico que tenía un montón de ovejas y había un hombre pobre que tenía una sola ovejita, y cuando vino este hombre, vino gente a visitarlo al hombre rico, en vez de matar una de sus ovejas, le sacó la oveja al hombre pobre y la preparó para el otro. Y David se reenfureció, dice, ese hombre no merece la vida, ese hombre tiene que morir. Y entonces Natán lo miró, lo señaló, le dijo, tú eres ese hombre. ¿Se acuerdan eso? Bueno, el versículo 35 de Mateo 18 es exactamente lo mismo. Vos sos el que tenés que perdonar. ¿Te gustó la parábola? Eso es lo que está diciendo. ¿Te gustó la parábola? ¿Te gustó? Es increíble, ¿no es cierto? Es sumamente gráfica. No podemos pagar. Salgo al otro que no puede, al otro que me debe menos, no lo perdono. Bueno, vos sos ese hombre. Y dice, es personal. Así hará también vuestro Padre Celestial con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno de su hermano sus ofensas. Está muy claro. Conclusión, la disciplina en la iglesia se trata de volver al descarriado y ganarlo. Pero la disciplina en la iglesia también contiene una lección importantísima. ¿Sobre qué? Sobre cómo perdonar al arrepentido. El perdón no es simplemente expresar lo perdono, sino demostrar una conducta acorde a esto. Es la oveja descarriada que vuelve con las 99 y las 99 ¿qué hacen? La abrazan, la reciben. No le dicen salí de acá, la reciben. Así que entendemos la disciplina bíblicamente, es buena, es necesaria, es objetiva, es llegar. Y la practicamos porque el reino de los cielos requiere que nosotros vivamos en santidad. Y eso es lo que tiene que tener peso en todas nuestras charlas y en todas nuestras conversaciones. Y estar dispuestos a dar nuestra vida por eso y a sufrir el agravio y el oprobio. Pero recordar que somos niños en el reino de los cielos de un Dios santo. Vamos a orar y prepararnos para participar de lo que nos recuerda que hemos sido perdonados de una deuda tan grande. Voy a pedir a Alberto y a Manu que pasen mientras yo voy a orar y después podemos tomar un momento yo voy dirigiendo, tomar un momento para preparar nuestros corazones. Oremos primero. Padre que estás en los cielos, reconocemos que estos temas son controversiales porque nuestro pecado nos confronta, nos hace ver que cometemos la calamidad, Señor, de no descarriarnos o de preferir quedar bien nosotros o no sufrir situaciones embarazosas y no llamar la atención a otro. Y Señor, perdónanos porque no estamos viendo la santidad del reino de los cielos. Estamos más interesados en nuestras ideas, estamos más interesados en nuestros pareceres, estamos más interesados en simplemente hacer iglesia, vivir como cristianos nominales, pero Señor, recuérdanos que Cristo, el Rey, dio su vida por sus pequeños. Enséñanos a buscar a la descarriada y enséñanos a perdonar al que vuelve al redil. O enséñanos a perdonar a quienes nos han ofendido. Enséñanos a perdonar a quienes han pecado. Y si lo han hecho contra nuestra propia vida. Enséñanos que teníamos una deuda, que nos la perdonaste toda y que jamás en toda la eternidad la podríamos pagar. Esa es la razón porque las que se pierden van al infierno por toda una eternidad, porque no pueden pagar el precio. Nosotros sí, y somos un pueblo de sacerdotes, somos una nación santa y rogamos, Señor, que podamos vivir acorde a esto.
Gracias por la vida de Cristo. Gracias por el varón de dolores. Gracias porque cuando dijo consumado es, nos aseguró que la iglesia puede prevalecer. Que la iglesia puede prevalecer. Que las puertas del Hades no van a prevalecer contra tu iglesia. Y oramos en el nombre de Cristo. Amén.